ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx. Recuerden, nos pueden encontrar en internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Oigan, pues como siempre, vamos a mandarles un gran saludo a todos nuestros amigos de UCL, Unión Continental Latinoamérica, y bueno, pues vaya hasta allá. Un abrazo a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros compatriotas y amigos de Estados Unidos. El día de hoy me acompaña Edgar Valenzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgar? Hola, David. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a Iván y a todo nuestro auditorio, tanto de 724 como de UCL. Recordándoles que tenemos un canal de WhatsApp donde nos pueden escribir y ahí estaremos viendo sus mensajes, todos los comentarios que tengan sobre nuestros programas, alguna crítica, sugerencia, todo se vale. El número es 55 65 05 1037. Repito, 55 65 05 1037. Recordándole a nuestros amigos que viven en Latinoamérica o en Estados Unidos y Canadá que pueden agregar, o deben agregar, mejor dicho, más 52, que es la clave del país, y los 10 números que les acabo de dar. Muchas gracias, Edgar Valenzuela. Iván Moreno, ¿cómo estás? Ya te iba a decir Edgar Moreno, pero no estoy viendo aquí a Iván Moreno. Perdón por la confusión. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edgar? Bienvenido. Y también a todos ustedes que nos están viendo a través de las plataformas de 724MX y a través de UCL. Y la verdad, David, Edgar, estoy muy contento porque pues todo indica que esta situación ha ido avanzando. Me refiero a lo de las vacunas. Parece ser que se están cumpliendo las primeras metas con la vacunación de adultos mayores. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas porque las autoridades nos aclaren, principalmente la COFEPRIS, de estas vacunas apócrifas. Hasta ahorita no se ha dado más detalles, salvo los detenidos, que se detuvo esta venta de hasta casi 40,000 pesos. Estamos hablando de algo así como $2,000 más o menos. No estoy mal en la cuenta. Ajá, de lo que costaba cada una de estas vacunas, que supone era la Pfizer BioNTech. Y la verdad es que la misma compañía dijo, no estamos vendiendo a ningún gobierno estatal, municipal o alguna alcaldía, solamente a los gobiernos federales, claro. Y son ellos quienes estarán haciendo la vacunación. Entonces, pues no se deje engañar. Mucho cuidado, no juegue con salud. Es importante vacunarse, pero también es importante saber dónde y con quién hacerlo. Oye, Iván, y yo creo que otra de las buenas noticias es que justo en este periodo de vacunación, pues ya uno de los laboratorios señaló que ya su vacuna no va a requerir que esté congelada literal a menos 50, menos 60 grados, sino que en cualquier refrigerador, obviamente que pues tiene que tener por lo menos menos 15 grados, ya va a poder estar esta vacuna. Pero también otra de las buenas noticias es que parece ser que hay ya vacunas que van a ser con una sola dosis, ya vas a poder tener obviamente incluso entre un 70 y un 90% de efectividad. Entonces, vaya, a pasos agigantados, a pesar de toda la crisis, recordemos que estamos prácticamente a un año
de que inició todo este proceso, por lo menos en México, y que, bueno, pues fue una situación que, bueno, pues nos ha traído desafortunadamente muchísimas pérdidas, sobre todo en términos de vida humana, y, bueno, pues por supuesto también en el mundo, ¿no? Estamos ya llegando casi a los 2 millones de personas fallecidas por este virus, y esto, bueno, pues no se puede quedar, pues obviamente, pues así a la ligera, ¿no? Entonces, vamos avanzando y seguramente, amigos, es cuestión de que nos sigamos cuidando. Recuerde, use el cubrebocas, lávese las manos constantemente, utilice gel antibacterial, utilice alguno de estos sprays que son para eliminar virus y bacterias. No está por demás exagerar, como siempre lo hemos dicho en este cronómetro 2020, pero bueno, vámonos al tema del día de hoy. Oiga, fíjese que nunca, bueno, sí había habido nevadas de ese tipo, pero nunca en los últimos 30 años, pues había caído una tormenta invernal, pues que había sido registrada en Texas y en los estados mexicanos del norte, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Fíjense, lo que sucedió en este sur de Estados Unidos y el norte de México, pues terminó por dejar alrededor de 7 millones de personas sin electricidad, aproximadamente. Tanto el gobierno federal en México, a través de la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, señaló que la principal causa del apagón es la dependencia de México a las importaciones de gas natural proveniente de Estados Unidos, ya que el 40% de la generación eléctrica de México depende del gas natural que utilizan las plantas de ciclo combinado. Sin embargo, también es cierto que estos apagones, que bueno, pues fueron los causantes de esta situación, pues también se señala que en realidad el gobierno federal tuvo tiempo, de acuerdo a lo que le había mencionado, con agua y obviamente a la advertencia que había generado también el sistema climático en Estados Unidos, que bueno, pues esto ya venía a venir y que bueno, pues se tenían que tomar las previsiones. Sin embargo, bueno, pues en buena medida, y como ya se ha señalado, buena parte de lo que son las generadoras de ciclo combinado en México, pues trabajan a partir de gas. Y este gas, que es un gas shale, que se produce en Texas, que es muy barato, o que hasta ese momento era muy barato, pues de pronto se nos subió prácticamente al 5,000%. O sea, un gas que resultaba ser extremadamente barato, pues resultó ser que por esta contingencia, por esta situación, pues, y aunado también a una serie de situaciones de carácter físico, sobre todo en el congelamiento que puede tener este gas en su transporte, y para evitar algún tipo de daño, pues simplemente los gaseros en Texas dijeron: vamos a cerrar la llave, no se nos vaya a volar esto y al rato esto vaya a tener mayores consecuencias. Situación que afectó obviamente no solamente la generación de electricidad en México, sino también está afectando todavía y hoy en día a los tejanos, sobre todo porque pues su sistema, esto es algo muy interesante. Texas, a pesar de que es parte de los Estados Unidos, en muchas cosas como que se siguen manteniendo como si fueran un país aparte. Y esto, bueno, pues genera que el sistema eléctrico de tejano esté fuera del sistema general que tiene Estados Unidos, y esto, bueno, pues también genera muchos situaciones y, bueno, pues características de las cuales, bueno, pues desafortunadamente están sufriendo hoy en día allá en Estados Unidos, pero también en México. Obviamente el presidente López Obrador señaló que esto es responsabilidad directa de los gobiernos neoliberales que nos hicieron dependientes del gas importado. Pero, pues también hay muchas dudas, porque hasta hace no mucho el presidente López Obrador decía que teníamos sobredemanda de gas y que estaban viendo qué le hacíamos a ese gas, si lo exportábamos hacia la India o si lo llevábamos a otro lugar. Fíjense, sobre oferta, ¿no? ¿Mandé? Perdón. Sobre oferta más que sobre demanda. Sobre oferta, pero bueno, lo que querían era llevarlo de más. A lo mejor ocupé mal el término, justo como dices, Edgar. Y bueno, pues en este sentido, obviamente, pues tuvimos una serie de apagones que empezaron a pues levantar las alarmas. Todavía la semana pasada el presidente López Obrador dijo que iba a solicitar a todo el pueblo de México que hicieran favor pues de no ocupar la luz entre las 6 de la tarde
y las 11 de la noche para evitar los picos y que, bueno, pues el sistema se pudiera ir estabilizando. Así es que, bueno, pues tema interesante, tema que ya habíamos venido hablando Edgar Valenzuela, Iván Moreno, sobre todo, pues con este asunto de la nueva ley, la reforma o la contrarreforma a la nueva ley de la industria eléctrica y que, bueno, pues sin duda, pues nos vuelve a colocar en esta situación tan incómoda. Iván Moreno. Pues David, aquí la situación que yo estoy observando y dada la información que tenemos disponible, que es pública, pues aquí se están juntando varias cosas. Yo podría mencionar de momento 3. Sí, una situación climática, en esa no la podemos controlar, salvo lo que humanamente podamos hacer para combate al cambio climático. Sin embargo, a pesar de que tenemos toda esa información de que las tormentas tropicales, los fenómenos meteorológicos pudieran ser más intensos por esta situación de la actividad humana, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Ya sabíamos esa situación. El señor Trump no lo quiso entender, no lo quiso ver. Ahí hay una circunstancia que están viviendo en este momento, ya no en su mandato, pero es una cuestión real. Porque bien decías, en 3, 4 décadas no se había observado una nevada, una helada de esa naturaleza. Y además las que vienen, David. Porque existe la previsión de que pueda continuar este efecto en los próximos días, incluso semanas. Afortunadamente está entrando la primavera. Por otra parte, tenemos esta situación, ya lo mencionabas, Texas no es que se cueza aparte, sino que la zona sur de Estados Unidos tiene ciertas peculiaridades. Conozco algunos sitios en Texas y sí, para mí era curioso ver que algunas casas no tenían gas, pero todo funcionaba con electricidad. Entonces, estufas, calentadores, todo era eléctrico. Las bombas de suministro de agua funcionan con electricidad. Claro. Entonces, ellos tienen una forma de adaptación. Finalmente, recordemos, en algún momento fue desierto, mucha estepa. Entonces, ellos se fueron adaptando. Y sí, todavía tienen algunas reminiscencias. De hecho, parece que es uno de los estados que tiene un plan de contingencia en caso de que el gobierno caiga. Entonces ellos tendrían una forma de autogobierno. Muchos estados lo tienen allá en la Unión Americana, pero esta es una realidad y ellos deciden qué hacer. Y ahorita con lo que sucedió y con la dependencia que ellos tienen de la energía eléctrica, pues es obvio que todas sus reservas las estén utilizando ellos y estén limitando en primera instancia, porque es imposible logísticamente hacer algún transporte, utilizar algunos ductos. ¿Por qué? Por este riesgo de congelación. Y ahora la situación más grave que tenemos es que pues todo el sistema eléctrico, David, no ha tenido una modernización real y no es una culpa de una cuestión neoliberal. Viene de muchos gobiernos atrás, desde antes de que se hablara de neoliberalismo. Recordemos que a finales de 2010, si no mal recuerdo, se extinguió una de las empresas mexicanas, la extinguieron. Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro, y ellos eran una empresa que tenía influencia en la zona centro del país. Estamos hablando de unos 5 o 6 estados en donde tenía presencia y ellos surtían de luz. En aquel entonces, como reportero, pude observar cómo trabajaban, porque me tocó cubrir parte del sector energético y obrero, y ver las condiciones de trabajo, cómo ellos tenían que pagarle a Comisión Federal de Electricidad un monto por el suministro de energía. ¿Por qué? Porque las plantas que ellos tenían, en especial la hidroeléctrica de Necaxa, así es, no daba el abasto para toda la cantidad de demanda de casa-habitación, así como de empresas. Entonces, ellos tenían que pagar eso. Y aquí lo que estamos observando es que nuestro país, desafortunadamente, no es soberano energéticamente, por una parte, y por otra, no hay un programa de modernización real que pudiera ayudar a superar este tipo de baches que estamos atravesando ahorita por la dependencia de otro tipo de generación de energía. Oye, y en este sentido, Edgar Valenzuela, para darte juego,
Justo aquí lo que tenemos es que, bueno, pues Iván menciona dos elementos que yo creo que son sustanciales. Uno, la falta de tecnología que tenía esta compañía, que fue pues literal extinguida en el gobierno de Felipe Calderón, Luz y Fuerza del Centro, pero también debemos entender que finalmente el sistema nacional o el sistema de interconexión que tiene México, pues está ya totalmente ligado a todas las plantas de generación de energía que están literal ubicadas desde Chiapas hasta literal lo que es la península de Baja California. Todo es un gran circuito. Bueno, la península de Baja California no forma parte del sistema eléctrico. Oye, pero ya la tiene conectada, ¿eh? Me puse... Sí, exacto. Hay un proyecto justamente para conectarlo, pero por una cuestión de infraestructura salía más sencillo conectar la península de Baja California con la red eléctrica de California que incorporarla al sistema eléctrico. Así es. Y en este sentido, bueno, pues viene también esta parte de lo que es la renovación de infraestructura. Dentro de los gobiernos que vienen desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, se había apostado justo por estas plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Este gas natural del cual ya hemos platicado, bueno, pues resulta ser que la oferta que daba Texas utilizando esta técnica del gas shale, pues hacía que fuera muy barato el gas. Y obviamente, pues se hizo esta conversión sobre todo por una cuestión de costo-beneficio. Entonces, bajo ese parámetro, ¿cómo ves la situación? ¿Dependencia hacia los Estados Unidos en términos del gas? ¿O en realidad un negocio que pues era bastante o es bastante fructífero entre ambos países, pero que ante una situación como es esta, climática, pues simplemente terminó por generar esta descompensación? Pues mira, hay varias cuestiones que sí me gustaría aclarar. La primera, ¿por qué se utiliza el gas natural para producir energía eléctrica? Creo que ya lo habíamos hablado en algunos otros programas, pero es importante reiterarlo. Porque es relativamente más barato que otro tipo de combustibles y además es más limpio que utilizar diésel, combustóleo, carbón, otro tipo de fuentes, ¿no? Por eso, a raíz justamente de lo que mencionas de la década de 1990, se empezó a generar o se empezaron a construir muchas plantas de este tipo de ciclo combinado. Ahora, ¿cuál es el tema con la dependencia de Texas que tenemos con el gas tejano? Mira, también aclararla al público, ¿no? México es muy rico e históricamente ha sido muy rico en petróleo, pero no necesariamente en gas. Es decir, hay algunos yacimientos que dentro de la bolsita, digamos, subterránea, tiene una parte de gas natural y la mayor parte de petróleo. Este gas natural que viene, digamos, dentro de la bolsita se le llama gas natural asociado. Pero no todos los yacimientos de petróleo tienen también gas. Hay algunos yacimientos que solamente es petróleo y hay otros yacimientos que solamente es gas natural. En el caso de México, la mayor parte de nuestros yacimientos, o digamos de la riqueza de hidrocarburos en México, es de petróleo. Gas natural no es tan abundante. Se descubrieron algunos yacimientos bastante importantes justamente en la zona noreste del país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero es gas shale, es decir, como el que mencionabas, que para poder sacarlo de las piedras, tienen que utilizar esta técnica de fracking, en la cual inyectan agua con un montón de químicos al subsuelo, con la presión se rompen las piedras y al momento de romperse las piedras empieza a brotar el gas natural y de ahí lo pueden extraer. El problema con este tipo de técnica, en primera, es que requiere una gran cantidad de agua. Segundo, es muy contaminante. Y tercero, provoca incluso sismos. Y esto no lo digo yo. Hay datos, incluso de Texas, que lo sostienen, ¿no? Entonces, de repente escuchar a algunos legisladores bastante desmemoriados, como Enrique Ochoa Reza, ahora legislador del PRI y ex dirigente de la Comisión Federal de Electricidad, o algunos panistas, criticar que no se le está dando un impulso a las llamadas energías renovables, que se les están frenando, pero tampoco
se les da permiso para sacar el shale gas. Es decir, dicen que es un falso ambientalismo el que propone el presidente López Obrador porque no le da juego a estas llamadas energías limpias como la eólica, la solar y demás, que están ahorita muy en boga alrededor del mundo, por una cuestión de evitar todos estos gases de efecto invernadero, ¿no? Que provocan el calentamiento global. Okay. Pero a la vez pugnan por sacar el gas shale a través del fracking, que también es bastante contaminante. Entonces es un ambientalismo pues, muy feminista, ¿no? O sea, es decir, del feminismo ya recordarán cómo se montaron todos estos grupos conservadores nada más para golpearlo. Pues así están utilizando el ambientalismo, ¿no? O sea, es muy a modo. Sí quiero nada más con esto concluir esta participación diciéndole a la gente, es un tema bastante complejo el de la electricidad. Toda la red eléctrica debe tener un mínimo de voltaje para que sirva, ¿no? Entonces, dentro de este mínimo de voltaje, que debe estar produciéndose energía eléctrica todo el tiempo para mantener la red en buen estado. En horas pico, la energía eléctrica producida tiene que aumentar para compensarse con la demanda, ¿no? El problema de las energías llamadas limpias, de los aerogeneradores o de la energía solar, es que no todo es muy intermitente, es decir, no a toda hora existe la misma cantidad de viento o de sol para poder producir energía eléctrica mediante estas técnicas. Entonces, estos sirven, desde luego, para producir energía eléctrica, pero en el momento en el que baja su rentabilidad o su producción, tienen que entrar otras plantas a producir otra vez energía eléctrica para mantener el nivel de voltaje estable. Entonces, no es un tema tan sencillo, como se cree. A ver, en este sentido, Edgar, yo creo que ahí es donde viene un poco la crítica, porque como se había mencionado, pues sí, efectivamente, los gobiernos que dieron entrada precisamente a este gas natural que venía de Texas, que era muy barato, pues obviamente lo vieron en términos del costo-beneficio, ¿no? Los tejanos tenían que vender ese gas, nosotros requeríamos obviamente a partir de esta transición energética, a partir de esta política energética ambientalista, pues generar electricidad de una manera mucho más limpia que utilizando combustóleo, pero también estamos hablando que finalmente es parte de un negocio, ¿no? Y aquí habría que señalar también algo que es relevante. Finalmente, Pemex, buena parte de su producción, pues tiene un elemento o tiene un producto que ya en muchos países no se está utilizando. Y también por las características del petróleo mexicano, bueno, pues México está generando una sobreproducción de combustóleo. Combustóleo que ya no se estaba utilizando, por ejemplo, en plantas generadoras como Salamanca o Tula, y que precisamente, bueno, pues utilizaban este combustóleo que es muy contaminante, que tiene óxido de azufre. Azufre, una cantidad muy alta. Es una cantidad muy alta, precisamente porque pues la cantidad de la sustancia que obviamente emitía, pues era muy fuerte. Sin embargo, también aquí tendríamos que señalar qué tanto tuvieron o tomaron la previsión, tanto la CENACE como la Secretaría de Energía y en la misma Comisión Federal de Electricidad, pues justo para adelantarse a una serie de este tipo de fenómenos que, como ya decía Iván en un principio, pues ya deja de que sean pues algo que simplemente sucedía. Vaya, en los 60 llegó un momento en que la Ciudad de México nevó, pero era una situación extraordinaria. Extraordinaria. Pero hoy en día, cuando estamos viendo que el cambio climático es un hecho, que los polos se están derritiendo, que efectivamente todo este cambio en términos de las estaciones, mayor calor, mayores inundaciones, mayores lluvias, mayores sequías, se están dando hoy en día y que tienen que ver precisamente con este cambio climático. Vaya, aquí la crítica que se realiza es precisamente esta capacidad de generar acciones en lugar de reacciones por parte del gobierno federal. Sí, tomando en cuenta, obviamente, lo que tú señalas en términos de la complejidad técnica en la cual estamos montados, ¿no? ¿Sabes nada más cuál es una cuestión, David? Hay dos temas que sí me gustaría resaltar. El primero,
la capacidad de almacenaje de México de gas natural es de 1.5 días. Para que tengamos un parámetro de comparación, en Estados Unidos son aproximadamente 65 días. O sea, por un lado. Por el otro, la queja que se hace, y con sobrada razón, es que nos pusieron en una situación de indefensión, por decirlo de alguna manera. La energía es un tema de seguridad nacional. Claro. Ya hemos visto muchas veces que cuando falla la energía, es decir, cuando no tienes manera de moverte, prácticamente te paralizas todo. Entonces, si te paralizas, ¿cómo te vas a defender ante una situación de emergencia? Entonces, la energía es un tema muy, muy delicado, como para dejárselo a manos solamente del mercado, a la oferta y a la demanda. Sin duda. Se apostó todo a la importación barata de gas tejano, es cierto. Y por eso se construyeron muchísimos ductos para traer gas natural de Texas a México. Pero, ¿y los planes de reserva? ¿Dónde están las alternativas? En el momento en el que Texas, ahora fue una cuestión de climática, pero si fuera una cuestión política que deciden cerrarte la llave, ¿qué pasa ahí? Los europeos lo tienen clarísimo porque dependen del gas ruso. Nosotros que dependemos del gas tejano, no tenemos anticuerpos. Oye, ese es el tema delicado de fondo. Y este es un asunto que estás tocando que creo que vale mucho la pena que resaltemos, sobre todo por lo que estás mencionando. Los rusos le cierran la llave a Europa o le cierran la llave a Ucrania y pues se pueden congelar. Sin el gas ruso, pues prácticamente los demás países no pueden. Imagínate ahorita en pleno invierno que los rusos decidan cerrar el gas, la llave del gas para Europa. Se congelan los gasoductos y los oleoductos, es decir, los tubos por los que pasa gas natural y petróleo o sus derivados. Aquí durante la reforma energética, cuando la discutieron, parecía que estaban hablando de mangueras, y por gasoductos hay países que se van a la guerra, claro, porque son instalaciones de seguridad nacional y estratégicas. Entonces aquí parecía, se manejó de una forma muy chabacana, todo estuvo al aire, y eso es justamente lo que estamos pagando ahora. Esa es la crítica central que se les hace a un modelo en el cual todo se basaba a través de las leyes del mercado. Así es. Oye, antes de que nos vayamos al corte y para que podamos platicar con Iván también, en términos, por ejemplo... Perdón. No, está bien, yo empecé. Es emoción. Yo empecé. Es emoción. Pero fíjense, allá en los años 70 se había pensado, justo en este boom petrolero que tuvo México, hacer un gasoducto Cactus Reynosa. Exactamente. López Portillo y Díaz Serrano intentaban llevar desde los campos petroleros de Tabasco y la sonda de Campeche hacia el norte del país, e inclusive conexiones para que alimentáramos Estados Unidos y pudiéramos exportar. Curiosamente, en ese entonces también hubo manifestaciones en contra por algo que también es muy cierto. En algún momento de nuestra historia, el gas natural no se le veía realmente un negocio. Muchos creían que en realidad no tenía esto ningún tipo de valor y decidieron quemarlo. Se quemaba. Eso, vamos a platicarlo. Regresando al corte, amigos, el día de hoy está Edgar Valenzuela, Iván Moreno. Hoy estamos muy atentos, hoy no estamos discutiendo. Parece que estamos llegando a un punto. En una tertulia. Cosa extraña cuando nos reunimos los tres. Estamos en Cronómetro 2020, regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Edgar, Iván, decían justo antes del corte, pues esta situación que nos hace dependientes y que hablábamos de seguridad energética, Iván. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que las tecnologías renovables, aunque no pueden paliar la potencia que se requiere y donde efectivamente requerimos combustibles fósiles para poder mantener esa potencia, pues también es cierto que poco a poco hay que irlas incorporando, Iván Moreno. Y en este sentido yo creo que valdría la pena
pues llegar también a un equilibrio, porque de pronto esta administración parece ser que en el discurso, pues señalan que los ventiladores o que las celdas solares, pues en realidad son un negocio de otros, pero que no pueden tener beneficios propios para el ciudadano común. David, este último comentario, yo no sé si es desconocimiento o yo no sé hasta dónde esté debidamente estudiado por parte de los políticos. Hago este comentario por lo siguiente. Recuerdo que una profesora que tiene que ver esa área de otra materia, pero tomaron su investigación y elaboraron la propuesta, la subieron, y de repente esta profesora de la universidad dijo, hey, es que así no es. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa completamente diferente a lo que ustedes están diciendo. Entonces, se habla desde el desconocimiento, pero también se elaboran propuestas para que pasen, y ya nada más se trata de que pasen. Pero nos dejan a todos los ciudadanos, nos dejan con el problema. Esto de la cuestión energética, sí, es una cuestión de seguridad nacional y es una cuestión estratégica. Es una cuestión de desconocimiento. Necesitamos no incorporarlas, sino que sean parte del sistema. Como bien señalaba Edgar, necesitamos las plantas de combustible fósil todavía, precisamente porque generan toda esa capacidad que mueve a toda una industria y a toda una nación. Potencia. Pero conforme vayas incorporando más campos eólicos, más campos, más fotoceldas, pero al mismo tiempo, si tú comienzas a pensar en la manera de almacenarlo también, ahí grandes, es ahí a donde va, es que es ahí a donde va. No hay forma de almacenamiento de energía eléctrica que podríamos empezar a trabajar. O sea, sí hay posibilidad. David, hay comunidades que trabajan, que subsisten, que no están dentro del sistema eléctrico, pero tienen electricidad gracias a las fotoceldas y que tienen pilas en donde tienen el resguardo energético, llega la noche y empiezan a funcionar esas baterías, ¿sí? Y dan la misma potencia, obviamente combinadas, que si tuvieran la luz solar. Pero también tenemos que ir pensando e ir desmitificando y dejar de tenerle miedo a otras tecnologías. En México nada más tenemos la planta de Laguna Verde. Hoy por hoy, la energía nuclear es segura. No, ¿es contaminante? Espérate, es segura. Es segura. Lo que ocurrió en Chernobyl... En Fukushima no dicen lo mismo, ¿eh? A ver, Fukushima fue un terremoto. Fukushima fue un terremoto que fracturó... Y la irresponsabilidad de una empresa como TEPCO, o sea, una empresa privada que decidió lanzar al mar agua radioactiva, ¿no? Oye, y te puedo decir que fue una cuestión de Estado. Espérate, David, fue una cuestión de un gobierno del Estado el utilizar un reactor para uso civil para hacer cría de energético para bombas nucleares. Y eso fue culpa del Estado. Bueno. Ni el Estado ni una empresa privada son lo suficientemente responsables si no trabajan y si no operan como debe de ser, con honestidad, mira, con transparencia. Hay una cuestión. Hoy en día, adelante, la energía atómica y nuestros técnicos, ¿sí? Nuestros técnicos nucleares mexicanos saben cómo elaborar esos reactores, saben operarlos y saben que sí, es contaminante en cuanto a los residuos que deja dentro del reactor y por la contaminación de ciertos volúmenes de agua que se utilizan para mantener las pilas radioactivas, o en este caso el material, para mantenerlo estable. Ahí habría que revisar las discusiones que se están haciendo en Francia, donde gran parte de la electricidad que se produce en ese país casi es a través de la energía nuclear. O sea, casi es más arriba del 80% de su electricidad que se produce a través de plantas nucleares, y hay un debate bastante grande, ¿no? Es un debate, pero tenemos que entrarle también nosotros eso con responsabilidad. Pero tampoco nos podemos poner a apostarle todo, porque es una cuestión, reitero, bastante particular. Yo nada más quisiera ir cerrando con una cuestión. Primera, nos hicieron, reitero, muy dependientes del exterior, increíblemente dependientes en prácticamente todo. O sea, energía, importamos gas natural, pero también importamos petrolíferos, es decir, gasolinas, diésel, turbocina y demás, también lo importamos. Importamos también ahora granos básicos, maíz, frijol y demás.
Cuando esas plantas, su origen es en México, ahora resulta que para alimentarnos también lo importamos en nombre del libre mercado. Nos han hecho muy dependientes. Lo que nos demuestra esta crisis, como bien lo señaló el presidente, es la importancia de la soberanía, porque cuando tú dependes hasta para alimentarte o para moverte del exterior, te vuelves muy, muy proclive a chantajes y pierdes soberanía, por un lado. Por el otro, lo que está, al final de cuentas, lo que debe estar detrás de esta discusión es, como humanidad, nuestro consumo de energía. Porque estás hablando en este momento, Iván, de la energía nuclear, que no emite dióxido de carbono, pero emite otro tipo de contaminantes. Y lo mismo pasa con la energía hidroeléctrica cuando represas un río, o la energía fotovoltaica, que necesitas extraer grandes cantidades de litio para generar estas baterías, ¿no? Es decir, todas nuestras fuentes de energía tienen algunos efectos contaminantes. Todas las actividades humanas, Edgar. Todas. Lo que nos tendríamos que estar planteando de manera seria como humanidad en medio de esta pandemia, que todavía no ha terminado, es la forma en la que estamos realmente aprovechando la energía, porque mucha de ella se va. Entonces, también la forma en la que estamos consumiendo los recursos del planeta, que son finitos, ¿dónde queda esa discusión? ¿No? Yo creo que aquí el punto, Edgar, si me permites interrumpirte un momento, justo tiene que ver con esta posibilidad de que vayamos incorporando tecnologías de este tipo a nuestras casas. Bueno, un dato que es muy interesante y que estuve revisando, por ejemplo, los calentadores de agua solar. Un calentador de agua solar, lo que te está evitando es alrededor de más de 500 kilos de gas LP quemado al año. Más de 500 kilos. Por un hogar. Por un hogar. Y eso podríamos ir de alguna manera incorporándolo a las actividades humanas. Sin embargo, mientras tú y yo, junto con Iván, aquí estamos discutiendo al respecto sobre la electricidad, lo cierto es que hay personas ahorita que siguen, por lo menos en el norte del país, con 27 centímetros de nieve, que se quedaron sin electricidad, que se quedaron sin gas, y que esto, bueno, pues va a tener que ser sustituido en algún otro momento o por alguna de las otras plantas, así sean contaminantes, pues para poder generar la energía necesaria. Yo quisiera que vayamos cerrando rápidamente con un punto. Nos dice el presidente que pues apaguemos un momento las luces. ¿Será realmente la solución en un momento donde esta modernidad contemporánea pues prácticamente nos está ligando prácticamente todos los procesos productivos, industriales, de entretenimiento, de educación a la electricidad? ¿O será momento de que entonces se empiece a fortalecer esta industria eléctrica? Edgar Valenzuela. No, obviamente es un paliativo únicamente para la crisis, ¿no? O sea, como tal. Yo nada más quisiera cerrar con un par de datos. El primero, es una mentira que realmente las empresas privadas son el gran maná para solucionar la crisis. Nada más el dato de Iberdrola, en el cual invierten 150,000 millones de pesos a lo largo de su historia en México, pero 56,000 millones provienen de subsidios que les da el Estado, ¿no? O sea, ¿cómo atraes inversión extranjera? Pero les das ahí subvenciones. Y por el otro lado, mencionaste hace un ratito el tema del gasoducto Cactus Reynosa, de la década de los 70. John Saxe Fernández, que fue mi asesor de tesis en la UNAM, en ese momento nos contó alguna ocasión, asesor de la presidencia de la República. Y él menciona que ese gasoducto se suspendió cuando los generales estadounidenses dijeron: no te preocupes por la seguridad de ese gasoducto, lo voy a asumir yo. Tú solamente preocúpate por hacerme llegar el petrolífero, el hidrocarburo. Es decir, ellos sí ven la dimensión geopolítica y geoestratégica de esos tubitos que aquí los malbarataron como si fueran mangueritas, ¿no? Muchísimas gracias. Ok, Edgar Valenzuela, gracias. Iván Moreno, te quedan 20 segundotes. Yo lo único que
que creo es que se debe de ir incorporando nuevas tecnologías, nuevas formas de explotación. Sí, tenemos que aprender a ser soberanos, pero mientras tanto tenemos que depender, y mientras no cambiemos la ideología, va a ser difícil que podamos nosotros seguirnos moviendo, porque además ahorita el problema no es si apagamos la luz, el problema es cómo pagamos la luz, porque tenemos un año encerrados en casa, un año trabajando con dispositivos, y el incremento de los costos se debe también a la pandemia. Así es. Por eso la alta demanda de energético, en especial de electricidad, en estos momentos. Así es. Bueno, pues amigos, amigas, como vieron, pues así terminamos este cronómetro 2020. Se despide ustedes, David Mendoza. Gracias, que tengan buenas tardes. Adiós, amigos. Cronómetro 2020.